Hola, ¿qué tal? Sí, la jaula más grande que tenga. No, no tan grande. Hola, ¿qué tal? Traigo el segundo de los videos que me había propuesto hacer, que nadie me pidió, pero a mí me pintó hacerlo igual, que esta vez va a ser sobre qué carajo es el sexo. No voy a dar muchas vueltas como en el video anterior, así que ya empiezo directamente con el tema. El sexo lo podemos definir como una de las tantas formas que tiene la sociedad de categorizar a las personas. Arre que decía la misma definición. En realidad, sí. El sexo es una de las tantas formas que tiene la sociedad para categorizar a las personas, pero más precisamente, el sexo es una forma de categorizar basada en características físicas, corporales y biológicas. ¿Cuáles son esas características biológicas que utiliza la sociedad para dividir a las personas según el sexo? Los genitales, las hormonas y los cromosomas. Así como podríamos dividir a las personas según su color de pelo, su tipo de nariz, su color de ojos, su estatura, la sociedad y la cultura recurren al sexo como una manera de dividir a los cuerpos en grupos distintos. Actualmente, la categoría de sexo tiene dos opciones posibles para ser registrada según la sociedad. Una es masculino y la otra femenino. Pero esta manera de dividir los cuerpos no existió siempre. A lo largo de la historia hubo otras formas de categorizar a los cuerpos, no solamente por sus genitales. Por ejemplo, esa categoría de sexo puede variar tanto a nivel histórico, es decir, en otros tiempos existían otras categorías, o a nivel también cultural. Otras culturas tienen otras formas posibles de dividir esos cuerpos. Actualmente existen solo dos opciones de sexo reconocidas legalmente en Argentina, masculino y femenino, como había mencionado. A eso se lo llama binarismo. ¿Qué es el binarismo? Podemos pensar el ejemplo del caso de verdadero o falso. Son dos opciones, ¿sí? Binarismo quiere decir eso, que hay dos opciones. Ahora, esas dos opciones son opuestas entre sí. No es posible que exista algo que sea verdadero y falso al mismo tiempo. Si algo es verdadero, no es falso. Y si algo es falso, no es verdadero. Eso es una categoría binaria. ¿Estoy grabando? Sí. Y además, no se pueden pensar opciones entre medio de estas dos o por fuera de estas dos. Podemos pensar en el caso de verdadero o falso, que no exista un punto intermedio entre verdadero o falso, o que existan opciones por fuera del verdadero o falso. Solamente se puede verdadero o falso. ¿Por qué la sociedad le da tanta bola a los genitales para dividir a las personas y no otra característica del cuerpo como había dicho antes? Bueno, tiene que ver con una cuestión histórica, cultural, política, que no voy a explicar en este video, pero está bueno saber que esta manera de dividir los cuerpos en dos opciones posibles no existió siempre, es algo que se inventó en algún momento. Y así como se inventó, se puede formar otra manera de clasificar. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. En el video anterior había mencionado que el género se nos asigna según nuestro sexo. Es decir que cuando nacemos, o incluso a veces antes de nacer gracias a las ecografías, se observa cuáles son nuestros genitales y a partir de eso se nos asigna el sexo. Masculino si tenemos pene y femenino si tenemos vulva. Y ahí se nos asigna el género. Si tenemos pene, se nos asigna el género varón y si tenemos vulva, se nos asigna el género mujer. Ahora, esta categoría binaria de pensar los cuerpos en pene o vulva no siempre es tan apegada a la realidad. A veces existen cuerpos que no se pueden definir bajo esos parámetros, ¿sí? Como que solamente tienen pene y testículos, por ejemplo, o vulva y vagina y ovarios. Existen personas que nacen con cuerpos que no se pueden dividir en estas categorías binarias y opuestas que decíamos. Algunas pueden tener rasgos tanto de un sexo como del otro. A estas personas se las suele llamar como intersexuales. El hecho de que existan personas intersexuales nos hace recordar que esas categorías binarias que tenemos para pensar los cuerpos no son suficientes para pensar la variedad inmensa que hay de cuerpos.
Ante esa situación, se puede llegar a pensar que esos cuerpos tengan algún tipo de problema por no poder encajarse en esas categorías binarias y por ende se les someta a intervenciones quirúrgicas en contra de su voluntad para intentar adaptarlos a las categorías binarias. Ay, qué horror, Dios mío, qué horror. Esa es una postura posible, pensar que esos cuerpos tendrían que adaptarse a la categoría binaria. Otra manera de pensar es que el problema en realidad lo tiene la categoría en sí misma, que no es suficiente, como decía antes, para pensar toda una variedad enorme de cuerpos que existen en la realidad. El problema entonces lo tendría la categoría y no el cuerpo o las personas. Entonces, para resumir, cuando nacemos, según el tipo de genitales que tenemos, la sociedad nos ubica en una categoría binaria, masculino o femenino, pero existen cuerpos que no se adecúan en esa categoría binaria que decía. Ahora, una vez que se asigna el sexo, también se asigna el género. Al sexo masculino se le asigna el género varón y al sexo femenino se le asigna el género mujer. Pero ¿qué pasa con esas personas que no se identifican con el género que se les asignó al nacer? Y que a muy temprana edad empiezan a notar que esas imposiciones y roles y estereotipos que se les asignan, que se les imponen, no corresponden con su manera de sentirse. Pero eso lo voy a explicar en el siguiente video, que va a ser sobre identidad de género. Bueno, hasta acá llegaría este segundo video. Confieso que de los 3 temas era el más difícil que se me hacía para explicar de una manera simple. Espero haber logrado, aunque sea simplificarlo un poco. Ya te dije anoche que no. Es muy complejo y obviamente, como en el otro y en el siguiente, dejo cosas por fuera porque no me interesa hacerla tan complicada. Creo que ya es bastante complicado el tema como para encima complicarlo más. Así que espero que guste, que sirva y todas esas cosas que digo siempre. Como había escrito en el video anterior, cualquier opinión respetuosa que quieran hacer va a ser muy bienvenida. Y nada, gracias. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Dios, 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 Dios.